Hay un experimento muy famoso que es que una persona entra a un elevador donde ya hay dos personas diferentes. Estas dos personas diferentes, en el transcurso del elevador hacia arriba, se voltean sin razón aparente. Son actores. Y la persona a la que la están sometiendo a la prueba psicológica para estudiar, los ve, los voltea y dice, pues qué carajos, yo no sé por qué se voltearon, pero mira, por si las dudas me volteo. Y cuando lo vi me voló la cabeza. ¿Qué dice la psicología social de esto, hermano? Bueno, es un experimento muy interesante. Hay muchos similares. Te había comentado de eso. Pero bueno, me gustaría saber, en eso que viste, ¿a qué conclusión llegaron ellos o qué dijeron? Porque a eso no sé en ese estudio qué variables estaban poniendo, qué así. Entonces se puede llegar a distintas conclusiones, ¿no? Yo solo me acuerdo que era básicamente esos dos actores querían hacer el experimento a esta persona y como que probar que el humano iba a acabar imitándolas. Exactamente. Sin razón alguna. Uh-huh. Sí, bueno, es por naturaleza como te decía, cuando estamos en masas, en grupos de personas, tendemos, número uno, o a seguir a la masa, y en general la masa tiende a seguir a quienes ve como líderes, a quienes ve con fuerza, con liderazgo, entonces tiende a seguirlos y entonces tendemos a seguir. Al final terminamos tendiendo a actuar como actúa la masa, ¿no? Por lo general. Entonces, en este caso, no sé, pienso que una de las razones por las que esa persona pudo haber volteado y eso fue porque inconscientemente tú sientes que lo correcto es lo que hace el grupo. Hablamos de correcto, incorrecto. Bueno, tiendes a percibir que lo correcto es lo que hace el grupo. Y entonces te sientes ciertamente como cierto compromiso de hacer lo que hacen ellos, de actuar como ellos lo hacen, ¿no? Pero ese tipo de experimentos puede tener muchas fallas porque también la persona puede estar condicionada por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un experimento donde muchas personas van caminando, muchos son actores y es una persona que no es actor. Uh-huh. Y al mismo tiempo todos voltean y se agachan y le hacen así, ¿no? Y la persona también se agacha y le hace así. Y tú dirás, bueno, pues es porque la psicología de masas dice que vas a actuar como las personas. Y realmente no, a lo mejor la persona, algo va a caer, ¿no? Uh-huh. Se siente en peligro. Y por dice, si las dudas. Exactamente, ¿no? Dice, identifica, ya está preparado. En su cognición, en su aprendizaje, él ha aprendido que esa reacción es de protección ante algo que lo va a herir. Entonces él dice, algo los va a herir y yo estoy con ellos, algo me va a herir y me protejo igual, ¿no? También, por ejemplo... Sería una falacia de causa falsa eso. El decir que se agachó porque está siguiendo las masas. Sí, sería una tontería decir que fue por eso, ¿no? Uh-huh. Seguramente lo hizo porque el instinto de supervivencia, ¿no? 100%. Porque él en su desarrollo aprendió que eso indica peligro, entonces... Y a lo mejor lo hace hasta medio instintivo. Uh-huh. También hay otros donde siempre donde hay un grupo de personas volteando hacia arriba, hacia el cielo o así, como curiosas. Y entonces la persona que no es actora, que es a la que quieren investigar, uh-huh, hace lo mismo y empieza a voltear. Te aseguro que no volteó, solo todos están volteando arriba, pues voy a voltear arriba. No, que fue seguramente curiosidad. Y quizá hay una persona que no es nada curiosa, que va muy en su rollo y ni los pela y se va. Pero la mayoría de las personas, la mayoría de las personas tienen a atender cierta curiosidad o si es en una cultura en donde se da más eso de querer saber el chisme y todo eso, uh-huh, pues sí, ¿no? Va a voltear y todo, pero más por algo de curiosidad más que seguir a la masa. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo más adecuado o un experimento más adecuado para describir esa parte de seguir a la masa de manera irracional, porque en estos otros ejemplos, el del elevador, el de los otros dos que yo te decía, es justificada la acción, es un poquito más racional, ¿no? Bueno, en el elevador más o menos, ¿no? Pero no sé, me imagino, a lo mejor la persona se sintió ofendido que se voltea también o no sé. Sí, no lo había visto, ¿no? Así, uh-huh, 100%. Uh-huh. Exactamente, por eso te digo, tienden a hacer experimentos sociales un poquito más como para... Que gente como a mí me sorprende y digo, güey, psicología de las masas. Sí, porque en el fondo hay demasiados factores que no se saben, no se conocen y que no muchas variables, ¿no? Claro.
que lo hacen difícil considerarlo un experimento real, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustó mucho uno en donde en un pizarrón dibujaban 5 líneas, que te comentaba, y una de las líneas era considerablemente más grande a las otras 4. Estaba más grande que las demás. Y entonces ponían creo que eran grupos de 5 personas, algo así, y 4 eran actores y una persona no, y los iban pasando en grupos, ¿no? Y entonces esas 4, siempre constantemente decían las 4 personas, les preguntaban, a ver, ¿cuál de las 5 líneas es la más grande para ti? Y la persona decía, pues obviamente la 1, siendo que la 1 no era esa más grande. Y a la segunda, y se ve bien chistoso como las reacciones de las personas que no son actores, que las que son como el objeto de estudio, cuando veían la decisión de la primera persona, hasta le hacían así como, y voltean a ver cómo estaré viendo bien o qué, ¿no? Y a la segunda, ¿y tú? No, pues sí, la 1, obviamente. Y la persona, y para la tercera, ¿y tú? La 1. Y la cuarta, ¿tú? No, pues igual a 1. Siendo que la línea 5 era la más grande. Y llegan con la persona y le dicen, ¿cuál es la línea más grande? Y decían, la 1. La mayoría de las personas, después de muchos grupos de personas, decían la 1. Cuando era lógico que no era la 1. Y ellos lo sabían. Ellos, pues sí, ellos lo sabían, que no, ellos estaban viendo que no era, pero al final te sientes comprometido a seguir a las masas, empiezas a dudar hasta de ti mismo, ¿no? Esa típica de que es que dudo hasta de mí mismo. Empiezas a dudar hasta de ti mismo, de saber de lo que... Pero ¿por qué? ¿Por qué gana ahí lo que digan ellos y no lo que yo pienso que es lo correcto? Hasta en ese punto, y por eso te digo que hay muchas variables, hasta en ese punto puede ser, por ejemplo, es muy probable que una persona que es muy segura de sí misma diga, no, es la 5, ¿qué les pasa? Una persona insegura puede decir que no es segura de sí misma, que a lo mejor tiende a querer la aprobación de los demás, que no le gusta ser como le gusta ser parte del grupo y no destacarse. A lo mejor esa persona sería más fácil que dijera, no, pues es la que dicen. La que dicen. Ajá. Entonces, realmente la mente humana, tu concepción de lo que tú crees que es lo correcto es muy débil. Es muy débil, es muy fácil alterarlo. Y pero te digo, son varios factores, ¿no? Y yo imagino que a lo mejor, yo lo que pienso es que en ese experimento, porque igual era un experimento así muy sencillo, así, lo que a lo mejor era una cultura que tienden a ser personas muy sumisas, muy así. Porque hay poblaciones completas que son mucho más sumisas que otras poblaciones que tienden a ser más. Sí, hasta por sus antecedentes políticos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, y por ejemplo, y todo se remonta, ¿no? Por ejemplo, tú ves la cultura americana. Yo tengo, por mi trabajo y por lo que hago, convivo mucho y he convivido mucho con personas de Estados Unidos, muchísimo. Y es una percepción personal, ¿no? Pero he visto mucho que ellos tienden a ser, no se ofenden. Obviamente no podemos generalizar, siempre va a haber particularidades, pero algo que yo he visto es que en general todos tienden a ser personas, o sea, la diferencia entre ellos y nosotros como mexicanos y sudamericanos, centro y sudamericanos y nosotros, veo que somos personas que nos ofendemos muy fácil, más sumisos, más de querer seguir al grupo, y ellos son más seguros de sí mismos, menos no se ofenden, son más directos. Acá le tendemos mucho a dar la vuelta. Repito, no podemos generalizar, siempre va a haber particularidades, ¿no? Pero sí, en general, he visto que la cultura de allá es muy diferente a la cultura de acá. Y las culturas de acá tienden a ser más sumisas, todo eso. Pero luego, si nos remontamos a la historia, bueno, sus culturas de ellos eran conquistadores en la antigüedad. Nuestras culturas fueron conquistadas, fueron sometidas, fueron deprimidas, fueron esclavizadas. Las culturas de ellos no. Las culturas de ellos vienen todos de Estados Unidos, emigraron de Europa, de países que, bueno, ahí había una cultura diferente que se radicó, ¿no? Por la colonización de los países europeos, pero al final los actuales americanos, en su mayoría, el 90%, descienden de los colonizadores europeos. Y nosotros, hoy en día, somos lo que resta de una cultura que fue esclavizada, sometida, martirizada, etc. Conquistada. Ajá. Entonces, eso es algo que yo personalmente analicé y dije, bueno, tiene sentido que... Tiene sentido y lo podemos ver en ciertos casos, como tú dices, no generalizar, pero sí un cierto patrón de hasta, por ejemplo, palabritas que usamos. El exceso creo que es de
muy, no quiero decir muy mexicano, pero sí se acostumbra como el ser muy amable, muy amable, el estar pidiendo perdón por cosas que no deberías de pedir perdón. Otra vez, no me refiero a todos, hay personas que no tienen nada que ver, pero sí en lo general lo he visto, el decir perdón por cualquier tontería. Por ahí he oído una definición o el origen de la palabra mande, que dicen que por ahí tiene, mándeme usted, o sea... Del esclavismo, ¿no? Eso, tiene sentido. Sí. Y ahora me hice recordar algo muy interesante que vi apenas. Estaba viendo un reel en Instagram de un creador de contenido que es francés. Okay. Y él decía, era un reel de risa, ¿no? Y decía, el servicio al cliente en México. ¿Y qué le vamos a servir, señor? Bienvenido, siéntese aquí, todo eso. O el servicio al cliente en Francia. ¿Qué quiere? ¿Qué le va a dar? Así como muy déspota, muy grosero, ¿no? Uh-huh. Y entonces me da mucho la atención y me puse a investigar más y hay muchas personas y hay mucho de eso, contenido al respecto, que evidencian cómo el servicio al cliente en Europa es algo que aquí consideraríamos malo. 100%. Que allá, digo, yo no conozco Europa, tengo familia que ha ido a Europa, lo confirman, familia cercana, y dicen eso, que allá el servicio al cliente es horrible, es como que todos son bien groseros, bien así, no te hablan bien, todo eso. Yo te lo confirmo, hermano. Yo me sentía el asqueroso de... O sea, ¿por qué me estás tratando así, güey? ¿Qué te hice? Sí. Porque no me estás haciendo un favor, o sea, no te vengo a pedir regalado. 100%. Sí. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo. Es probable, ¿no? Que todo eso se remonte a que muchos países de allá fueron colonizadores, ¿no? Uh-huh. Y no fueron... Y acá, en su mayoría, fuimos colonizados, fuimos invadidos, etcétera, ¿no? Entonces, digo, pudiera ser, ¿no? Esa es la forma en la que se va... Tiene lógica pensarlo. Ajá, sí. Y esa es la forma en la que uno puede ir estudiando las cosas, ¿no? Del por qué hoy en día te comportas como te comportas y qué tanto influye en tu contexto social, no solo presente, sino histórico. Claro. Para que hoy en día te comportes, pienses, sientas como lo haces.